Perfecto. Entonces comencemos con el libro que les voy a compartir el día de hoy, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Este libro es un libro, aunque muy pequeño, está lleno de sabiduría y de enseñanzas que podemos aplicar en el día a día en cualquier ámbito de nuestra vida. Espero que este resumen que les he preparado les sea de utilidad y los anime, sobre todo, como yo siempre les digo, a ir directamente al libro, leerlo y que ustedes mismos tengan sus propias experiencias y saquen sus propias conclusiones. Pues bueno, vamos a comenzar. Este libro que les traigo el día de hoy lo escribió Miguel Ruiz. Miguel Ruiz es un escritor y ensayista mexicano que nació en 1952 y más que nada es un escritor y un orador mexicano que habla sobre temas de espiritualidad. Tiene varios libros que ha publicado: Círculo de Fuego, El Quinto Acuerdo, La Voz del Conocimiento, etc. Sin embargo, su obra más influyente es esta que nos trae el día de hoy, Los Cuatro Acuerdos. Estos cuatro acuerdos están basados en lo que Ruiz transmite como sabiduría tolteca. La sabiduría tolteca es una cultura precolombina que dominó en el altiplano mexicano más o menos entre los siglos X y XII. La edición original de este libro fue publicada en 1997 y ha vendido un poco más de 4 millones de ejemplares. Quizás tú ya has escuchado hablar de este libro, o quizás has escuchado a alguien que lo ha leído, o tal vez has escuchado o visto por ahí en las redes sociales algunas de estas frases que comparten. En cualquiera de estos casos, te aseguro que en este libro lo que vamos a encontrar son valiosas recomendaciones para que la vida funcione mejor en cualquiera de los ámbitos, ya sea con la familia, con los amigos, en el trabajo, o hablando quizá cuestiones de abundancia, de salud o de bienestar en general. Este libro es una pequeña guía que nos va a ayudar a soltar todas esas creencias negativas que ya fueron programadas en tu vida y que no te permiten disfrutar o vivir tus ideales. Aunque nos cueste aceptarlo, nosotros fuimos programados con base a reglas y creencias que hoy en día controlan nuestra forma en la cual pensamos, en la cual actuamos y en la cual vivimos. Los cuatro acuerdos lo que nos van a mostrar es que precisamente con un poco de compromiso, con un poco de entusiasmo y de esfuerzo, sí podemos librarnos de todas esas reglas y crear nuestras propias nuevas reglas, es decir, nuestros propios nuevos acuerdos para poder vivir plenamente. Este libro le puede servir a todas aquellas personas, por ejemplo, que quieran educar a sus hijos de una forma libre, o a todos aquellos que necesiten hoy por hoy tomar las riendas de su vida, tomar el control de su propia vida. A aquellos que sientan que su vida es una farsa y que quieren encontrar un nuevo camino, o a cualquiera que hoy por hoy quiera mejorar en cualquier aspecto de su vida. Hoy nos vamos a enfocar a mejorar nuestra vida laboral. Estos cuatro acuerdos, como les digo, pueden aplicar para cualquier ámbito de nuestra existencia. Miguel Ruiz basó esta sabiduría tolteca para poder crear este libro. Los toltecas, como les decía, son una sociedad antigua de artistas y científicos que exploraron y salvaron el conocimiento espiritual de sus ancestros. Los toltecas estuvieron ubicados en el centro de México. Esta sociedad, los toltecas, tenían un sistema de creencias de cómo es que funciona el mundo y cómo funcionan las personas que lo habitan. En este libro vas a conocer los conceptos y las ideas que usaban los toltecas precisamente para librarse de todas esas reglas
para poder disfrutar de una vida plena y para poder hacer las paces con nosotros mismos. Pero empecemos a ver, ¿qué es eso del sistema de creencias? El sistema de creencias es algo muy poderoso. Desde que naces, las personas te moldean con base a lo que ellos creen que es lo correcto, lo que es aceptable y lo que no. Y sin darte cuenta, al crecer, tu vida y tu felicidad va girando con base a todas esas creencias que alguien impuso en tu cabeza, por lo que terminas viviendo una vida que tú no elegiste, sino que la vives de acuerdo a cómo es que te programaron. ¿Y cómo es que pasa todo esto? Bueno, pues de niño tú no tuviste la oportunidad de elegir todas esas creencias, sino que más bien estuviste de acuerdo con la información que otras personas inculcaron en ti. Y aunque no estuvieras de acuerdo con ellas, pues no tenías tanta fuerza como para rebelarte, como para decir no las quiero. A este proceso, Miguel Ruiz, el autor de este libro, le llama la domesticación del ser humano. Los niños están en constante aprendizaje y los padres les enseñan cosas básicas como caminar, hablar, etc. En la escuela, con la televisión, con los medios ahora que tenemos digitales, los niños aprenden cómo es que se deben de comportar. Incluso aprenden hasta el significado de ser feliz. Y cada actitud es reforzada por castigos o por recompensas. Si te portas bien, te premian. Y si no, te castigan. Y gracias al miedo de ser castigado o al miedo de no recibir la recompensa, poco a poco empiezas tú también a fingir algo que no eres. ¿Para qué? Para agradar a los demás, para lograr esa recompensa, para evitar ese castigo. Esta domesticación es tan poderosa que llega un momento en que ya no necesitas que alguien te diga lo que está bien o lo que está mal. ¿Por qué? Porque ya te convertiste tú mismo en tu propio domesticador, en tu propio domador. Aunque ya eres capaz de decidir, terminas midiendo tus acciones o midiendo tu vida en base a ese sistema de creencias que ya te enseñaron años atrás y que traes grabado ya en tu mente, incluso en tu corazón. Te conviertes en el juez de tu vida y usas todas estas creencias como leyes absolutas que tienes que seguir. Miguel Ruiz dice que muchas veces el 95% de las creencias que has guardado en tu mente no son más que mentiras. Es por eso, por lo que muchos ven como normal, todo este tema del sufrimiento, de vivir con miedo, de ser víctimas, de tener estos dramas emocionales. En pocas palabras, tus pensamientos, que deberían ser un sueño, se convierten en una pesadilla. Y eso es porque estamos gobernados por el miedo. Sin embargo, no es necesario que tu sueño sea una pesadilla. ¿Por qué? Porque sí se puede disfrutar de una vida agradable. El problema es que pasas la vida buscando la belleza, la justicia y la felicidad afuera, hasta el punto en el que olvidas que todo esto está únicamente dentro de ti. Solo que tus creencias actuales no te permiten ver lo que tienes enfrente. Es más, lo que tienes adentro. Tu mente es un sueño, nos dice el autor, en donde miles de personas hablan a la vez y ninguna se entiende. Lo que sabes sobre ti y el mundo hace que tu mente se convierta en una gran bruma, que esté nublada. Y a todo este proceso los toltecas le llamaban mitote. Por eso nosotros actualmente utilizamos esa palabra cuando queremos
como referirnos a un relajo, ¿no? A algo desordenado, a un mitote, que es toda esta bruma, como te vengo diciendo, que tenemos en nuestra cabeza. Esta es la razón por la cual te es imposible ver quién eres tú en realidad. Al tratar de ser bueno para otras personas, creas una imagen de perfección en donde tú mismo terminas por no encajar. Como no consigues ser perfecto, terminas entonces pensando que no eres lo bastante bueno, porque no encajas en tu propio concepto que tú mismo creaste de perfección. Entonces, intentas hacer algo que no eres, usando máscaras para evitar que los demás se den cuenta. Vives en el miedo que alguien descubra que no eres lo que estás tratando de aparentar, hasta el grado de negar tu persona solo y únicamente para complacer a los demás. ¿Qué es esto del ciclo del reclamo? Los humanos tienden a castigarse sin parar por no ser como creemos que deberíamos ser en nuestro propio concepto. Pero ¿qué crees? Nadie, dice el autor, nadie te ha maltratado más en tu vida que tú mismo. Cuando cometemos un error, caes en este ciclo de reclamo que nunca acaba. Te equivocas, te reclamas, te equivocas, te reclamas y tu autoestima se va al suelo. Por ejemplo, tuviste algún problema y aunque ese problema fue, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo, cuando llegas a tu casa, le sigues dando vuelta al mismo asunto y te sigues autocastigando. Es decir, no te detienes con este autocastigo. Y terminas creyendo que no eres lo bastante bueno, que no eres suficientemente inteligente o que no eres digno de lo que tienes. Esta imagen de perfección es el motivo por el cual no puedes aceptar a tu persona y por lo tanto tampoco puedes aceptar a los demás tal cual son. Para esto, debes hacer una revisión de todos estos acuerdos a los cuales tú has llegado, tú con tu mente. Esos son acuerdos negativos a los que tú has llegado. Tenemos que hacer una revisión, pero en especial tenemos que hacer una revisión con todos esos acuerdos que has hecho contigo mismo, esos acuerdos que te dicen lo que sientes, lo que crees y cómo es que te tienes que comportar. Esos acuerdos que te dañan son a los que más atención le tenemos que poner. Si lo que buscas en la vida es felicidad y alegría, entonces debes tener la valentía que se necesita para romper con todos esos acuerdos que están únicamente apoyados en el miedo, aquellos acuerdos que están basados en nuestras inseguridades. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Pues hacer nuevos acuerdos. El autor en este libro nos habla precisamente de 4 acuerdos. 4 acuerdos a los que deberíamos de llegar para poder tener una vida plena, una vida tranquila, una mejor vida. Y son los siguientes. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada como personal. No adivines ni supongas. Y el último, haz siempre el máximo esfuerzo. Haz siempre lo mejor que puedas. Estos 4 acuerdos, Miguel Ruiz, el autor, dice que nos van a dar el poder personal necesario para cambiar nuestro antiguo sistema de creencias y cambiarlo por unos nuevos. ¿Cuál es el valor de estos 4 acuerdos? Bueno, pues depende desde dónde los observemos. Estos 4 acuerdos pueden expresar sabiduría desde un punto de vista realmente muy simple, muy sencillo, o también los podemos ver desde una profundidad extrema. Podemos tener estas 2 visiones a la vez. Esta doble mirada permite que la persona que está buscando respuestas a algunos de estos dilemas que tenemos en la vida, los encuentre tanto con un lenguaje muy sencillo
o si su necesidad es buscar y profundizar, también lo podemos encontrar. Es un libro que al parecer podría ser muy simple y muy sencillo, pero es muy profundo. Va a depender de cómo nosotros nos atrevamos a ahondarlo, nos atrevamos a reconocer qué tanto lo necesitamos o no. ¿Para qué pueden ser útiles estos 4 acuerdos en la oficina, por ejemplo? Pues nos pueden servir para comunicarnos mejor, para aprender a entender a los demás, para gestionar nuestras propias emociones, para dominar nuestros impulsos, incluso para poder mejorar nuestro nivel de excelencia laboral. Vamos a ver uno por uno. Comenzamos con el primer acuerdo. El primer acuerdo dice así: sé impecable con tus palabras. Las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos, que a su vez se manifiestan en los resultados. Más allá de tu idioma, de tu cultura, de tus costumbres o de tus experiencias, es precisamente el lenguaje que utilizas lo que conforma tu manera de representarte en este mundo. Tus ideas, tus anhelos, tus metas, propósitos, incluso tus relaciones, tus vínculos y tus dones. Todo se manifiesta a través de la palabra. Como sabes, pueden construir enormes sueños y beneficios para la humanidad, pero también las palabras pueden destruir con su carga de miedo, de rencor, de frustración, de enojo o incluso con todas esas opiniones malintencionadas. Esto significa que las palabras no son inocentes. Las palabras están cargadas de significado. La palabra impecabilidad, en este acuerdo, sé impecable con tus palabras, significa que no debemos hacer cosas, hablar de cosas que vayan en contra de nosotros mismos. Ser impecable es asumir tu responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos, empezando por todos aquellos que asumes contigo mismo y después con aquellos que asumes con los demás. Y a la vez, canalizar el don de la palabra en forma siempre constructiva y positiva. Por ejemplo, entrar en el chisme, en las opiniones agresivas, en reuniones o incluso en redes sociales ahora tan de moda, ¿no? Ser agresivo en ninguno de estos aspectos produce ningún resultado virtuoso. Por el contrario, dejas fugar enormes cantidades de tu energía vital a través de lo que dices, escribes o incluso cuando piensas en ideas, a través de las palabras que les pones. Lo que tú piensas y lo que dices es en lo que te conviertes. Que eso no se nos olvide. ¿Cómo es entonces que podemos incorporar este acuerdo, este primer acuerdo, el de ser impecable con nuestras palabras, en nuestro ámbito laboral? Pues aquí tengo algunos ejemplos. Podemos empezar por hablar menos y hacer más, por sobrepasar nuestras expectativas, es decir, ir más allá con respecto al cumplimiento de nuestros compromisos. Cuidar nuestros pensamientos, porque como les decía, nuestros pensamientos después se convierten en palabras y en eso es en lo que nosotros mismos nos convertimos. Evaluar antes de hablar. Siempre tomarnos unos minutos para poder concientizar de aquello que queremos expresar. Escuchar el 70% y hablar solamente el 30%. Buscar tener más precisión en nuestro lenguaje para expresar adecuadamente las ideas que queremos decir. Evitar herir y enfocarte en elevar y aportar valor en tus interacciones con los demás. Siempre tener en mente que nosotros al hablar debemos de aportar valor y no lo contrario. Y sobre todo,
Y muy importante, como hemos venido repitiendo, descartar la comunicación agresiva. Ok, vamos a pasar ahora al segundo acuerdo. El segundo acuerdo dice así: no tomes nada personal. La mayoría de las personas asumen que cada cosa que pasa está diseñada para ellos, a favor o en contra. En las cuestiones a favor, pues bueno, no hay tanto problema, ¿no? Todo te encaja. Todo lo bonito, todo lo que escuchas, que te favorece, te encaja. Hasta ahí no hay ningún problema. El asunto empieza cuando la gente siente que todo lo que pasa, lo que sucede, los hechos del mundo, todo alrededor, todo su entorno son en su contra. Ahí es donde empieza el conflicto. Sin embargo, tenemos que entender que es el ego. El ego es el que produce todo ese enojo, toda esa frustración y sobre todo un gran desgaste emocional. Cuando tú intentas luchar contra las opiniones y las situaciones del mundo, pues lo único que sucede es que empiezas tú mismo a envenenar tu vida. Todo esto parte del ego. El ego quiere darte aires de mayor importancia. Por lo que si tú te muestras excesivamente focalizado en la opinión de los demás, lo que sucede es que creas inconscientemente una cierta dependencia a la aprobación o a la no aprobación del otro. Le das poder. De esta forma estarás atrapado en esa emoción que tú mismo generaste. Cuando tú te sientes el centro del mundo, le podemos llamar de diferentes formas: egocentrismo, egoísmo, incluso arrogancia. Todas estas palabras o estados son matices de la misma expresión cuando haces y piensas que todo gira a tu alrededor. Cuando Miguel Ruiz, en este libro de los 4 acuerdos, sostiene que no tomemos nada como personal, significa que este paso será crucial para sentirte un ser libre, fuera de toda domesticación de educación, de dogmas y de condicionamientos sociales y culturales que venimos arrastrando en nuestra vida. Este punto no trata de que aceptes todo sin que te impacte. No, sino que el problema aparece cuando le das entidad a eso que dice o hace la otra parte. Y entonces es cuando tú dejas que tus emociones se desbalanceen, es decir, pierdes el equilibrio. Por ejemplo, cuando te ofendes por nada, reaccionas de formas que generalmente son inapropiadas o incluso exageradas. Esto surge por querer tener razón en vez de elegir querer ser feliz. O visto de otra forma, cada vez que quieres cambiar la opinión o comportamiento de alguien, te frustras. ¿Por qué? Porque apenas puedes cambiarte a ti mismo, entonces es imposible querer cambiar a la otra persona. Si ese otro ser no quiere cambiar o no es su momento de hacerlo, simplemente no va a suceder. En todo caso, puede llegar a cambiar, pero bajo su propio ritmo, a su propia evolución, en su propio llamado, no porque tú lo desees. Este segundo acuerdo es el que provoca gran parte del sufrimiento en la vida, en cualquier ámbito, incluso en la oficina, ya que por lo general te muestras demasiado susceptible a todo lo que digan o no digan a tu alrededor. Pero ahora ya sabes, asumiendo una perspectiva mayor de las situaciones y de las cuestiones, incluso de aquellas que te involucran directamente, podrás no engancharte emocionalmente y respetar las posiciones de los demás, que no estamos hablando de justificarlas, es diferente, aunque sí entenderlas desde una mirada completamente diferente e integradora para tu propio bienestar. Desde este lugar, lo que sucederá es que vas a irradiar mejores situaciones a tu alrededor, en lugar de únicamente hacer que todo el ambiente se haga nocivo.
¿Cómo es entonces que podemos incorporar este segundo acuerdo a nuestra vida laboral? Primero que nada, tenemos que aprender de las diferencias de los demás, integrarlas y respetar las decisiones de los otros. Tenemos que entender que el otro es un otro, precisamente, con sus propios problemas, con sus propias creencias y con sus propias dificultades. Si algo te molesta, busca entonces el espacio apropiado y exprésalo claramente desde tu perspectiva. Es decir, apoderándote de tu comunicación y no echando culpas a los demás. Otro punto importante de cómo es que podemos incorporar este acuerdo. No busques imponer tus deseos sobre las opiniones de los demás. Respetemos. Considera siempre el bien mayor de todos en cualquier situación, es decir, no seas egoísta, busca el bien mayor. Y evita, sobre todo, vivir desde el ego. Aprende acerca de la compasión, de la humildad. Aprende a esta escucha consciente, a la apertura mental para poder vivir mejores experiencias. Todo esto te ayudará a tener más paz en todos los aspectos de tu vida laboral. Vamos ahora entonces a checar el tercer acuerdo. El tercer acuerdo, bien importante, y creo que todos hemos caído en suponer, en adivinar, en tener estas ideas de quizás, tal vez, sin tener ningún fundamento. El tercer acuerdo dice así: no adivines ni supongas. ¿Por qué? Porque esa es otra fuente de malestar interior, de una emocionalidad extrema, de destrucción de tu propia autoestima y valor. Es un deterioro de tu poder personal. Todo esto, que si supones, te lleva a deteriorar tu poder, como te digo, y entonces en lo que caes es en estar haciendo suposiciones y todo esto te devalúa, te minimiza. ¿Cuántas veces tú mismo has pasado días, meses o incluso años elucubrando situaciones que no existen, elucubrando cuestiones que nada tenían que ver finalmente con la realidad de las cosas? ¿Te ha sucedido? Todo esto sucede porque supones más de lo que te permites vivir las experiencias para confirmarte tu percepción formada y sustentada. Suponer algo en términos de tener un pálpito o una corazonada no es el problema. El asunto es cuando crees que eso que tú supones es verdadero o incluso sin haberlo checado ni observado en perspectiva. Simplemente tú supones que es verdad. No has ni cotejado con la realidad, no has buscado información fidedigna. Simplemente supones. Cuando supones algo, partes de una base incorrecta, porque de antemano asumes que tienes la verdad absoluta sobre algo. Es más, dejas de distinguir qué es una presunción, hasta el punto de darlo por hecho como algo real, sin siquiera haberlo comprobado o experimentado. El proceso de suponer es inconsciente, sí, efectivamente, y forma parte de todos estos sesgos cognitivos de nuestro cerebro. Un sesgo es un atajo que toma tu proceso cerebral para intentar encontrar una vía de escape o una solución rápida. Por lo general, se basa en un impulso rápido por el que asocias una información basada en tu experiencia de vida, es decir, en una experiencia pasada, y lo conectas con esta situación actual, apresurándote a tomar precisamente ese camino seguro, ese atajo o ese sesgo
para entonces sacar conclusiones rápidas. Es decir, sucede algo, conectas con tu pasado, deduces, supones, pero sin comprobar que sea real. Como puedes observar, esto no te trae ningún resultado certero, ya que estás partiendo de un lugar equivocado y de querer controlar esas situaciones al intentar precipitar tu pensamiento, al intentar darle velocidad a una opinión o a una conclusión, porque eso es lo que te está exigiendo tu dinámica emocional. Tenemos que tratar de ser conscientes, de hacer esas suposiciones inconscientes, llevarlas a un nivel un poco más consciente. ¿Y cómo es que podemos integrar este acuerdo a nuestra vida laboral? Primero que nada, hacer más preguntas, ser paciente, reflexionar y conectar mejor con las demás personas. Segundo punto, evitar suponer, aplicando la escucha activa y sobre todo la comunicación asertiva. También tenemos que relevar los hechos, es decir, enfriar nuestras emociones durante al menos, dice el autor, unos 3 días antes de actuar compulsivamente. Es decir, enfría tus emociones, date tiempo, medita antes de hablar, no seamos impulsivos. Démonos un tiempo antes de actuar compulsivamente. Es un punto muy importante. Y vamos ahora a estudiar o a resumir el último acuerdo. El cuarto acuerdo en este libro nos dice el autor Miguel Ruiz así: haz siempre lo máximo, lo más que puedas. Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera que tenga sentido para ti y que a la vez pueda también transformar tu entorno a partir de tus propias acciones. Este acuerdo propone que te muevas hacia el rasgo de la excelencia. Muchas personas buscan la perfección en sí mismas y en el mundo, pero eso no existe. Pero lo que sí podemos aspirar a ser es a ser excelentes. Excelencia sí existe, quizás la perfección no. Quizás la perfección solamente es un concepto creado que en realidad no podemos llegar a él. Pero sí nos podemos poner como meta ser excelentes. La excelencia sí existe. Por ejemplo, en tu trabajo se habla mucho de tener que ser perfectos, pero no, cambiemos esta palabrita por excelencia. La excelencia es dar un poco más de nuestro 100%, o no un poco, dar lo más que podamos, mucho más allá de dar nuestro 100%. Ser una persona excelente es más que ser impecable. Significa expresar continuamente y en todos los aspectos de la vida tu mayor compromiso hacia la calidad total de tus pensamientos, de tus palabras, incluso de tus acciones. Hacer el máximo esfuerzo es salir de esa famosa zona de confort, salir de esa zona conocida, de esa zona en la cual ya nos sentimos seguros. ¿Para qué? Para expandirte un poco más allá, alimentándote de esa energía para alcanzar un nivel superior de excelencia en todo lo que realices. Hacer lo mejor que puedas es dar siempre tu 100%. Es más, un poquito más de ese 100%. Todo lo que se requiere de tu lado es que hagas siempre y en todo momento y lugar tu máximo esfuerzo. Es dar un poco más de lo habitual, un poco más de lo que la gente espera de nosotros, un poco más de lo habitual. Es salir, como te decía, de la comodidad, de restarle importancia a las cosas y hacerlas rápido para sacártelas de encima. Es decir, no procrastinar. Es tomar una elección consciente de ser una mejor persona cada segundo de nuestra vida.
cada segundo de nuestro día. ¿Y cómo es entonces que podemos aplicar o integrar o incorporar este acuerdo a nuestra vida laboral? Primero que nada, practicar dar un poco más cada día. El practicarlo nos va a llevar a un hábito. Esforzarnos en aquellos aspectos que necesitamos mejorar. Hacernos conscientes. Todos tenemos la conciencia, lo sabemos, de aquellos puntos en los cuales necesitamos mejorar. Sin embargo, los dejamos ahí guardaditos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacerlos conscientes y sobre todo de esforzarnos por mejorarlos. Segundo, inspirarnos en personas que ya lograron lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida laboral o en nuestras metas que tenemos laboralmente. Inspirarnos en personas que ya lo hicieron. Hay millones de fuentes de información disponibles, sobre todo en la actualidad con las redes sociales. Podemos encontrar miles de biografías o de ver películas que nos eleven, o conversar con personas que sean un ejemplo para nosotros. Conversar con personas a las cuales nosotros admiramos. Aprender de las biografías, por ejemplo, o viendo películas, pero desde un punto de vista de analizar, de aprender, de conocer algo nuevo. Sobre todo también, aprender del fracaso. En nuestra vida laboral, en nuestra vida de trabajo, siempre nos vamos a equivocar. Siempre existe el error, pero lo importante es revalorizar precisamente ese aprendizaje que sacamos del fracaso. Aprender del fracaso es una cosa, es una cuestión muy importante. Y también estar consciente y descubrir nuestro propio poder personal. Porque a partir de conocernos, de saber cuál es nuestro poder personal, lo que vamos a lograr es ser excelentes cada vez un poquito más. Y no nada más en nuestra vida laboral, sino en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Hay otro aspecto, quiero preguntarles, esta pregunta que está en el libro, y yo se las quiero hacer. ¿Tú crees o tú sientes que vives con libertad? Es una pregunta que nos tenemos que hacer día a día y que tenemos que ser totalmente honestos al responderla. Antes de seguir con este resumen, quiero que medites un poco en la pregunta que te hago. ¿Y por qué? Porque la libertad no es una cuestión de estar encerrados o de no poder salir. Estamos hablando de una libertad mucho más allá, de un concepto mucho mayor. Es algo que está vinculado con el espíritu humano, con nuestro espíritu. Es la libertad de ser quien quieres tú ser en verdad. El más claro ejemplo de esta libertad viene desde los niños más pequeños, unos 3 o 4 o 5 años quizás. Estos niños, a esa edad, no tienen vergüenza, no sienten miedo, no tienen miedo de explorar y de conocer más allá de lo que ven sus propios ojos. No tienen miedo a mostrar sus sentimientos, los expresan así, tal cual, sinceramente, y no les importa ni el futuro ni el pasado. Los niños viven en el presente. El problema es que a medida que vamos creciendo, este sistema de creencias que te han grabado empieza a dirigir tu vida, por lo que entonces ya no podemos vivir en libertad, porque estamos atados a todas esas creencias y a todas esas domesticaciones, que es el término que se utiliza en este libro. Esta falta de liberar, de libertad, no es algo que tus padres te hayan impuesto, sino que son creencias que existen desde hace varias generaciones atrás y que una tras otra vinieron llegando a nosotros. Aunque esta cadena de aprendizaje no es culpa tuya ni de tus padres, sí es tu deber, mi deber,
liberarnos de esa domesticación. ¿Para qué? Para poder acabar con todos esos miedos o con todas esas creencias que no nos permiten revivir a aquel niño de 3 o 4 años que alguna vez fuimos, a revivir o a volver a ser ese niño que vive dentro de nosotros. El autor Miguel Ruiz, de este libro que estamos analizando el día de hoy, nos sugiere 3 pasos para poder conseguir esa libertad personal. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero dice así: empieza a reconocer la bruma que hay en tu mente. Debes de conocer todos los acuerdos y las creencias en las que se apoyan tus miedos y tu felicidad. ¿Para qué? Para poder cambiarlos. Si no somos conscientes, no vamos a poderlos cambiar. Para empezar a vivir tu vida con nuevas creencias, debes entender que las cosas que aprendiste de pequeño no son la verdad absoluta. Con esta idea, podrás hacer entonces un inventario de cada una de estas creencias para entonces poder empezar con tu transformación. El segundo punto: aprende a perdonar a quienes te hicieron daño. Muy importante, el perdón. Tienes que aprender a perdonar a las personas que se han portado mal contigo. No porque se lo merezcan, sino porque te quieres tanto como para seguir con ese sentimiento en tu vida, como para seguir cargando ese sentimiento. El perdón hacia ti mismo y a los demás es la única manera de sanar. Sabrás que has perdonado, sabrás que ya perdonaste a alguien cuando lo veas y no sientas ninguna reacción emocional. Ninguna reacción emocional, ni para bien ni para mal. Esa es una señal de que ya perdonaste. Y el tercer punto, es un tercer punto impactante. Prepárate para la iniciación a la muerte. Aunque suene algo extraño y difícil de comprender, debes de ver la muerte como una especie de maestra, como una realidad. Saber que algún día vas a partir de este mundo te enseña a vivir cada aspecto de tu vida con plenitud, a conciencia. Si tú supieras que solo tienes un día de vida, seguro que no lo gastarías pensando en lo que la gente dice de ti, no, sino que aprovecharías ese tiempo, esas 24 horas que te quedan por vivir, para vivirlas tal cual tú quieres, tal cual tú lo deseas y no a partir de lo que piensan o quieren los demás. Tristemente, saber que tu vida es limitada te trae claridad y te hace considerar lo que quieres lograr o la forma en la que tú quieres vivir. Este pensamiento te recuerda lo poco importante que es la opinión de los demás como para dejar que decidan por ti. Ten en cuenta que pensar y practicar estos puntos toma tiempo. Sí, efectivamente, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, ya que te ayudan a ordenar todas estas creencias que existen en tu cabeza para empezar a vivir bajo tus propios acuerdos. Así que entonces los invito a que transformemos nuestra vida. ¿Cómo? Practicando estos nuevos 4 acuerdos que nos presenta este libro, que nos presenta el autor, que los cambiemos, que tratemos de ser conscientes de todos esos acuerdos a los que hemos llegado con nosotros mismos y que nos estorban y que no son más que un lastre que nos impiden crecer y llegar a ser nuestra mejor versión. Estos 4 acuerdos son la sugerencia del autor con los cuales podemos empezar a transformar nuestra propia vida. Les agradezco mucho su atención. Espero que el resumen de este libro les sea útil y nuevamente los invito a que vayan directamente al libro, que lo lean, que saquen sus propias conclusiones y sus propios aprendizajes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Aprendiendum. Nuestra intención siempre es brindarles
los mejores libros que nosotros consideramos que pueden servir para mejorar nuestra vida. Muchas gracias. Hasta la próxima.